Doris Wurst y su pequeña hija Karen subieron a su Chevrolet Impala de 1961 y desaparecieron, dejando un misterio que no se resolvería hasta medio siglo después. El 7 de noviembre de 1974 amaneció como un día común en el tranquilo Sunshine City Trailer Park, un parque de casas móviles en Plantagenet, Florida. Doris Wurst, una madre soltera de 34 años, se preparaba para salir con su hija Karen, de tan solo 3 años. Doris, descrita por sus vecinos como una mujer reservada pero cariñosa, tenía una rutina diaria en la que dedicaba todo su tiempo a cuidar de Karen, su mayor tesoro. A las 10 de la mañana, Doris y Karen salieron de su hogar en su Chevrolet Impala de 1961, un auto de colores rojo y blanco que era fácil de reconocer. Los vecinos las vieron por última vez mientras abordaban el vehículo. Nada parecía fuera de lo común, pero esa fue la última vez que alguien las vio con vida. A lo largo del día, no regresaron a su hogar, y cuando el sol comenzó a ponerse, la preocupación se instaló entre quienes las conocían. Para las 7 de la tarde, los familiares de Doris, preocupados por su ausencia, intentaron contactarla sin éxito. Al caer la noche, el miedo se hizo palpable y decidieron notificar a la policía. Cuando los oficiales llegaron al lugar, realizaron una búsqueda inicial en la casa móvil y los alrededores, pero no encontraron ninguna pista sobre el paradero de Doris y Karen. Ni su automóvil ni sus pertenencias estaban en el lugar, lo que sugería que no habían planeado estar fuera por mucho tiempo. La desaparición de Doris y Karen Wurst fue un misterio que rápidamente desconcertó a la comunidad y a las autoridades. No había señales de lucha en su hogar, ni indicios de que planeaban un viaje prolongado. La vida de Doris había estado centrada en su hija y su lucha por la custodia, lo que hacía aún más incomprensible su repentina desaparición. En los días siguientes, la policía lanzó una investigación a gran escala, buscando en los alrededores y entrevistando a los vecinos y conocidos de la familia. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, no surgieron pistas sólidas. El Chevrolet Impala de Doris parecía haber desaparecido en el aire, y con él, cualquier rastro de la madre y su hija. El caso rápidamente se convirtió en un tema de conversación en la comunidad de Plantagenet. Las personas temían por la seguridad de sus propios hijos, y las especulaciones sobre lo que pudo haber sucedido empezaron a circular. ¿Habían sido víctimas de un accidente? ¿O se trataba de algo más siniestro? Tras la desaparición de Doris y Karen Wurst el 7 de noviembre de 1974, la familia de Doris, angustiada por no tener noticias suyas, contactó a la policía de Plantagenet. Lo que comenzó como una simple preocupación por su bienestar pronto se transformó en una búsqueda exhaustiva cuando quedó claro que madre e hija no regresaban. Las autoridades, al recibir la denuncia, desplegaron un operativo de búsqueda en la zona circundante. Los oficiales recorrieron cada rincón de Sunshine City Trailer Park, entrevistaron a los vecinos y revisaron las rutas que Doris podría haber tomado ese día. El Chevrolet Impala de Doris, un auto distintivo que muchos vecinos reconocían, no aparecía por ningún lado. Los investigadores comenzaron a considerar todas las posibilidades: un accidente, un secuestro, o incluso la posibilidad de que Doris hubiera decidido huir con su hija debido a la disputa por la custodia. En un momento de alta tensión, Doris llegó a amenazar con quitarse la vida si no lograba quedarse con la custodia de Karen. Esta revelación, que se supo después de la desaparición, añadió un componente emocional y trágico al caso. La amenaza de Doris no solo reflejaba su profundo miedo a perder a su hija, sino también el estado de vulnerabilidad en el que se encontraba. Sin embargo, no había ninguna evidencia que apuntara a ninguna de estas teorías. En 1977, 3 años después de la desaparición, la policía de Plantagenet reabrió el caso con la esperanza de que nuevas pistas pudieran salir a la luz. Los investigadores revisaron el expediente y volvieron a entrevistar a personas cercanas a Doris,
pero los esfuerzos no llevaron a ninguna revelación importante. La frustración comenzó a crecer tanto entre los oficiales como entre la familia de las desaparecidas, que seguían esperando respuestas. Durante la década de los 80, se realizaron otros esfuerzos para resolver el caso. En 1988, la policía utilizó tecnología más avanzada para revisar áreas que no se habían explorado adecuadamente en las búsquedas anteriores, pero una vez más, no se encontraron pistas. El mismo patrón se repitió en 1992 y 1994, con las autoridades revisando y reabriendo el caso, pero sin ningún resultado significativo. Cada vez que el caso se reabría, las esperanzas renacían tanto en la familia Wurst como en los investigadores, pero estas esperanzas se desvanecían rápidamente ante la falta de avances. En 2010, se intentó nuevamente, con un enfoque renovado gracias a la disponibilidad de tecnologías de búsqueda más precisas. Pero incluso con estos nuevos métodos, el paradero de Doris y Karen seguía siendo un misterio. El último intento antes del hallazgo reciente fue en 2018, cuando las autoridades locales revisaron el caso una vez más, utilizando tecnología de sonar en algunos cuerpos de agua cercanos, aunque con recursos limitados. Desafortunadamente, estos intentos no lograron dar con el Chevrolet Impala o con las desaparecidas. A medida que pasaban los años, la desesperación por encontrar a Doris y Karen se convirtió en frustración. El caso se enfrió y fue archivado como una desaparición sin resolver. A pesar de los esfuerzos, incluyendo búsquedas en los alrededores y revisiones de registros, el paradero de madre e hija siguió siendo un misterio. En junio de 2023, cuando el caso de Doris y Karen Wurst había permanecido sin resolver durante casi medio siglo, un nuevo rayo de esperanza surgió gracias a la intervención de Sunshine State Sonar, una organización de búsqueda voluntaria especializada en la localización de vehículos sumergidos y personas desaparecidas en cuerpos de agua. Fundada por un grupo de entusiastas con un profundo sentido de justicia y el deseo de brindar cierre a familias que llevan años en la incertidumbre, Sunshine State Sonar había ganado notoriedad por su capacidad para resolver casos fríos utilizando tecnología de sonar avanzada. Equipados con dispositivos de última generación, los voluntarios podían mapear los lechos de lagos y canales, detectando objetos sumergidos con un nivel de precisión que anteriormente no era posible. Al conocer el caso de Doris y Karen Wurst, el equipo de Sunshine State Sonar decidió intervenir. Aunque habían pasado casi 50 años desde la desaparición, sabían que la tecnología moderna podría hacer lo que décadas de búsquedas infructuosas no habían logrado. La idea de que el Chevrolet Impala de Doris y Karen pudiera estar oculto bajo las aguas de algún canal o lago en la zona de Plantaschen era un enfoque que valía la pena explorar. El equipo comenzó su operación en los canales y cuerpos de agua alrededor de Plantaschen, especialmente en áreas cercanas a donde Doris y Karen habían sido vistas por última vez. Durante semanas, navegaron en pequeñas embarcaciones equipadas con sonar, escaneando el fondo de los canales metro por metro. Finalmente, en agosto de 2024, casi un año después de haber iniciado su búsqueda, el sonar detectó una forma que no pertenecía al paisaje natural del fondo del canal. Era un objeto grande, de forma rectangular, que parecía estar cubierto por años de sedimentos. La imagen capturada por el sonar era lo suficientemente clara como para sugerir que habían encontrado un vehículo. El equipo de Sunshine State Sonar notificó de inmediato a las autoridades locales, quienes organizaron un operativo de recuperación de un canal cercado a Wimbledon Lake Drive, a la altura de Broward Boulevard. Los buzos del equipo de búsqueda, junto con el equipo de buceo forense de la oficina del sheriff de Broward, se sumergieron en el canal para inspeccionar el objeto. Lo que encontraron fue un automóvil oxidado, sumergido durante décadas, que coincidía con la descripción del Chevrolet Impala de 1961 en el que Doris y Karen habían sido vistas por última vez. Al abrir las puertas oxidadas del Impala, los investigadores se encontraron con una cápsula del tiempo que contenía más que los restos de Doris y Karen.
Entre los sedimentos y la corrosión, emergieron objetos personales que contaban la historia de sus últimas horas. Ropa descolorida por el tiempo, zapatos infantiles reducidos a meros contornos de tela y cuero, y juguetes que una vez habrían sido la delicia de una pequeña niña, ahora reducidos a fragmentos frágiles. Cada objeto fue cuidadosamente documentado y recuperado, proporcionando pistas cruciales sobre las circunstancias que rodearon su desaparición. Hasta el momento, la identificación oficial de los restos encontrados, que se cree que pertenecen a Doris y Karen Wurst, está pendiente. Las autoridades están esperando los resultados de las pruebas de ADN y la comparación de registros dentales para confirmar definitivamente las identidades. Aunque se sospecha firmemente que los restos son los de madre e hija, la confirmación aún no se ha realizado. El cierre de este caso no solo representaría la resolución de un misterio que había desconcertado a generaciones, sino también la oportunidad de rendir homenaje a las vidas de Doris y Karen. A pesar de que el tiempo había erosionado muchas pruebas, el esfuerzo incansable de quienes nunca dejaron de buscar la verdad finalmente había dado sus frutos. Era el misterio sobre lo que realmente les sucedió a madre e hija aquella fatídica mañana de noviembre sigue sin resolverse. ¿Fue un trágico accidente lo que selló su destino, o algo más siniestro llevó a su desaparición? Las evidencias ofrecen pistas, pero no certezas, y las sombras del pasado continúan ocultando la verdad completa. Así, el caso de Doris y Karen Wurst permanece, en parte, un enigma, dejando un legado de especulaciones y teorías que tal vez nunca se desentrañen completamente. Mira esta otra historia que está muy tenebrosa. Suscríbete y comparte.